por estar con nosotros una vez más en este programa Hablemos, donde el invitado especial eres tú. Hoy tenemos a un amigo de la casa y cuando lo vea va a decir, bueno, yo lo he visto a él en TikTok, o quizá lo ha visto en Instagram, o quizá lo ha visto en Enlace, o quizá lo ha visto predicando en el Tabernáculo Central. Y me refiero al pastor Luis Morales. Él es el fundador de Vida Real Internacional, Corazones de Vida Internacional. Bienvenido a su casa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Quedamos en deuda el viaje anterior. Pasada, sí. Hoy más creo que va a haber más tiempo en El Salvador que en Estados Unidos. Así parece, sí. Me dijeron que se llama migración inversa. Hablaba ayer con Natán Bakis en un programa y me decía, mira, eso se llama migración inversa. Sí, no sé si lo perciben. Bueno, yo he vivido ¿cuántos años? 41 años, 42 años en Estados Unidos. Y siempre he notado que el hijo del inmigrante no le importa el Salvador, ¿verdad? Ajá. Pero hoy está surgiendo algo interesante. Los hijos quieren venir, que era algo que nunca se había visto. ¿Cuántos hijos tiene el pastor Luis Morales? Dos. Un varón y una hembra. Pero ambos son 100% bilingües. En la casa se prohibió hablar inglés. Entonces agarraron el idioma y agarraron la cultura. Okay. A ellos les da lo mismo comer americano como una tortillita con frijoles. Ajá. Igual, ¿ambos están solteros? ¿Ambos están casados? El varón ya está casado, tiene 3 hijos y la hembra está soltera. ¿Novio americano, novio latino? Novio oficial, que sepa. No le he comunicado. Todavía no. Anda alguien por ahí. Pero, Pastor Morales, surge la pregunta, ¿por qué sale? Nacido en Chalatenango, estamos hablando, ya salió de El Salvador en el 81 prácticamente. Sí. Fíjese que lo mío es interesante. Ahí por el 79 se dio una competencia aquí en El Salvador. Bueno, fueron 2 años, creo que fue 78 y 79, de oratoria. El primer año me llevé el 3er lugar y el segundo año me llevé el 2º. ¿Eso fue a nivel nacional? A nivel nacional. Un pastor de la Reina Chalatenango se llevó el primer lugar. Entonces, me llamó la atención como un pastor de jóvenes se lleva el primer lugar. ¿Usted no era cristiano? No era cristiano. Ni tampoco Vivía católico. En un pueblecito que la única iglesia era católica. Okay. Sí ayudaba a repartir cáritas con las monjitas. Y bueno, hubo un problema ahí, ya usted sabe, en aquellos tiempos. Había un grupo de personas que venía a reunirse a la iglesia y de repente aparecieron muertos casi todos. Y fue en esos días que yo había ganado el 2º lugar y como que se hizo un intento, un acercamiento para quererme reclutar. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces yo no quise. De ahí nos mudamos de Cicalá. Perdón, pastor. A esa edad, en ese tiempo, ¿qué edad tenía? Ahí por los 15 años. Okay. ¿Y qué ofrecían a un joven que tenía este talento nato? ¿Qué ofrecía la izquierda o la guerrilla en aquel entonces? Me imagino que el interés era de que como era bastante fácil de palabras, tal vez persuadir, ¿verdad? Persuadir a jóvenes. ¿Y a usted le ofrecieron qué? Bueno, lo primero fue reclutarme, ¿verdad? Y yo me... Nada forzoso. No, nada forzoso. El proceso no era como el pandilleril de hoy. Bueno, ya al final sí llegó así. Nos mudamos a Metapán. Y ¿De Chalatenango? De Chalatenango a Metapán. ¿Con sus papás? De frontera a frontera. Sí. Frontera de Honduras con frontera de Guatemala. Y allá, tuve una crisis de fe. Yo literalmente tengo más razón para ser ateo que para ser pastor. Porque estos muchachos que llegaban a la iglesia terminaron masacrados. Y ahí tuve una crisis de fe. Nos fuimos a Metapán. En este pueblecito solo había una iglesia católica. Y en Metapán habían 32 iglesias. Ahí había gnósticos, testigos de Jehová, asambleas de Dios, iglesia de Dios. Y ahí me volví loco porque no sabía qué camino escoger, pero finalmente terminé visitando una iglesia Misión Centroamericana. Y muy buena doctrina. Terminé aceptando al Señor ahí y resulta que en esos días sí se puso seria la cosa. Yo me llevé... Ya no en Chalatenango, sino donde estaba. Ya en Metapán. Ya en Metapán. Yo me llevé el primer lugar desde el 6º grado hasta el 9º grado. Y
Tenía un profesor de, si no me equivoco, estética parece que era. Y él una vez me hizo un examen de 100 preguntas y fallé una y me puso 90. Y entonces yo le digo, ¿por qué? O sea, no corresponde, porque aquí califican del 1 al 10, ¿verdad? Ajá, correcto. Me puso 90, me molestó. Pero ese profesor fue el que me comenzó a tirar el guante de que participara en el ala izquierda, a nivel quizá de los maestros, porque había... Y a mí no me importaba eso, pues dije que no. Ya en el año 80, que hice mi 9º grado en Metapán solamente, lo demás lo hice en Chalatenango. Una noche llegaron a sacarme. ¿De parte de la Guardia Ejército o de parte de la guerrilla? La cosa es de que nunca lo supe porque llegaron con ropa camuflajeada. Yo quise entrar al ejército. Quise entrar en el 1983. Yo estuve 3 años en Estados Unidos, me vine. Quise entrar a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. No pude porque era ilegal. Vine acá y también me lo negaron. Porque mi tabique lo tengo un poco desviado y me decían que esa era una razón para que me cansara rápido. Total, me dejaron fuera. Entonces, tuve posibilidades en ambos lados, pero uno me rechazó y el otro pues lo rechacé yo, ¿verdad? Y ya ese día mi papá no estaba. Me recuerdo que debajo de la puerta yo veía cuando el tipo agarró una piedra para botar la puerta. Un vecino soltó un disparo y salieron corriendo. El sábado siguiente vinieron otra vez, como a las 12 de la medianoche, y ahí estaba mi papá. Y yo me había convertido, pero mi papá no. ¿Su papá era un hombre de armas? De armas, sí, de todo. O sea, mi papá le tiraba una monedita de 10 centavos y le pegaba en el centro. Muy bueno. Y aun cuando se convierte, porque yo me gané a mi papá para Cristo, llegó un tiempo que él debatía, decía, yo me convertí, pero la pistola no. La escopeta todavía no. Y así me dijo mi papá un día, me dijo, tenés que irte. Y así es como terminé en los Estados Unidos. ¿Ya conocía Estados Unidos? No, yo no sabía si Estados Unidos quedaba al norte, al este, al oeste. ¿Cómo lo envían? ¿Cómo se va? Bueno, resulta que mi mamá tenía su amiga en la Reina Chalatenango. Esa amiga de mi mamá en sí era la hija de la señora que nos cuidó cuando éramos niños. Entonces ella era casada, su esposo se va, mi mamá se da cuenta y me dice, vete con él. Nos fuimos 7 a aventurar. Me recuerdo que... ¿Recuerda usted qué llevaba en esa valija, mochila, bolsa, matata el día que salió de su casa? Sí, llevaba una mudada más y llevaba mi pasaporte. Ya con pasaporte, o sea, Sí. no era como que... No, es que aquí hay un evento milagroso. Yo me entrego a Cristo y yo no sabía qué esperar. Qué esperar como cristiano, se sintió bonito. Siempre fui muy inquieto, mucha pregunta. Y hostigaba al pastor, llegaba con un cuaderno a hacer preguntas. ¿Hacia dónde voy, verdad? Porque me pasó esto allá, pero no sé si me va a pasar acá. Y resulta que ese pastor finalmente se hizo ateo. No. Entonces ya tengo 2 razones Sí, para... Y fue una experiencia difícil porque cuando me voy, llevo ese maletín azul, chiquito. Voy a echar... Antes las casas de repuesto daban maletines y regalaban ese tipo de Sí, cosas. este era uno chiquitito así que apenas me cabía un pantalón más y una camisa más cuadriculadita la camisa, pasaporte encima. Y fui a la Reina, pues porque de ahí íbamos a salir, y vamos a salir en un avión de aquí al DF, y del DF por tierra hasta llegar a Sabinas Hidalgo. Okay. Hace poco estuve en Sabinas, al lado de Estados Unidos, hice un video en Facebook donde tuve que cruzar, y esta vez pues ya legal, ¿verdad? Entonces, Ya llegó hablando pesadito. Entonces... ¿Toman ese vuelo? Sí, tenemos que salir, no, pero antes, cuando llegó a la Reina, resulta que nos pararon chaneques, le llamaban en ese entonces. Mire, desde el desvío, se me olvida cómo... ¿El chaneque sería un oficial?
Era era como un paramilitar, quizá en Colombia, ok. ¿verdad? Que eran los que hacían el trabajo sucio que el Eso es ejército del lado no de hacía. México. No, aquí Aquí en en El El Salvador. Salvador. Aquí en El Salvador, chaneque les decían. Aquí en La Reina. Ok. Agarro un vehículo de del desvío, se me olvida cómo se llama el desvío a La Reina, y en ese desvío yo conté como 18 cadáveres como en 10 minutos. Era terrible. Y se subieron al vehículo 7 soldados, y uno de ellos chaparrito, con un sombrero de esos de tela, camuflajeado todo, cada uno con su rifle. Y me dice, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, me llamo Luis Morales. Y me dijo, ¿quién es tu papá? Y le dije, se llama Vicente Morales. ¿De dónde sos? O sea que su hermano Vicente se llama Vicente por su papi. Por mi papá. Un saludo a mi hermano Vicente, que siempre está pendiente de todas las publicaciones acá. Y entonces, Vicente Morales, ¿de dónde sos? De Citalá. Y dijo, no lo conozco. Al llegar al parque, dijo, mátenlo. De 17 años creo que tenía yo, porque tuve que alterar mis papeles cuando salí porque era menor de edad. Y me hicieron el favor de hacerme menor de edad así, ¿verdad? Rápido. Y entonces me detiene y tengo sentencia de muerte. Tengo 7 fusiles apuntándome a mis 17 años, recién convertido. ¿Qué hago? Y si usted me escucha predicar a mí, yo hablo mucho de propósito, porque creo que todos nosotros fuimos creados con un propósito. Y una de las preguntas que le hice al Señor, ¿con qué propósito me convertí? Pues, ¿para qué me rescataste? Yo no podía ni orar, pero allí creo que me salió la mejor oración. Y entonces, yo no sé si me puse pálido, rojo o qué, se me secó la boca. Seguimos avanzando, faltando quizá unos 3 minutos para llegar donde estaban las familias. Se me volvió a acercar y me dijo, ¿cómo te llamas? Le dije, me llamo Luis Morales. ¿Y tu papá? Fíjese que mi papá tiene 2 apellidos. Le dije, tal vez usted lo conozca por el segundo apellido. Él se llama Vicente Carranza. Y me soltó así una palabra que me dijo, no, con la J, ¿verdad? Casi te mato, me dijo. Tu papá y yo somos grandes amigos. Híjole. Y le digo yo, bueno, y me dijo, fíjese que mi papá, esto es algo que por primera vez quizá va a ir que lo va a conocer la gente. Mi papá a sus 17 años tuvo unas diferencias con un primo. Y se fue mi papá, agarró un revólver, se lo metió. A los 17 años mi papá tenía una novia. Y entonces la novia le dijo no, me contaba mi papá. Y le comenzaron a forcejear la pistola. Y mi papá, por forcejearla, le disparó en el estómago y se murió. A los 17 años mi papá termina en la cárcel. Lo llevaron a Tejutla. A los 17 años estoy yo con sentencia de muerte. Hacía, imagínense, Sí. qué gran diosidencia o coincidencia. Y me dice, yo fui el compañero de celda de tu papá. O sea, lo conoció en la universidad. En la universidad. Y interesante porque ¿cómo puede ser que Dios coordine tanto las cosas? No estoy diciendo que Dios coordinó la muerte, pero cómo Dios coordina hasta un accidente. Alinear, un accidente Dios lo usa. Y esa fue mi salida de aquí. O sea, fue una salida tremenda, fue traumática, pues. ¿Qué sucede cuando se anula la sentencia de muerte? ¿Cuál fue el siguiente capítulo de esa travesía? Entonces me dijo él, no, dijo, yo conozco a su papá, déjenlo ir, me reuní con la familia y salimos ya para México el día siguiente. Pregunto, ¿eso nada aéreo, todo terrestre? No, de aquí nos fuimos en avión hasta el DF y del DF Laxa creo que se llamaba la empresa. Recuerdo que existía. ¿Sale de Ilopango usted? De Ilopango. ¿Ya se dio cuenta cómo está Ilopango hoy, que lo han refurbished? La carretera de Ilopango la estaban terminando. En ese entonces. En ese entonces nos fuimos por una carretera que está por el otro lado.
Yo solo recuerdo de Ilopango de Aerolíneas Laxa, Panamérica. El aeropuerto estaba nuevo. Sí, señor. Entonces, y sonaba una... Exacto, Sí. me recuerdo. Y decían el nombre del Y una vuelo. señora tratando de hablar inglés en otra parte. Correcto, correcto. Así que al llegar a México, había ilusión, aún había susto, había, un poco de sentimiento por haberme despegado de casa, o ya llevaba un propósito. Fíjese que yo tuve una situación que desde los 11 años, yo tengo una situación difícil en mi vida porque yo nunca fui a la escuela. Yo fui a la escuela hasta los 11 años. A los 11 años mi papá contrata a un maestro. Algo bueno que mi papá hizo, contrata a ese maestro y contrata a un catequista. Mentoreo completo. El catequista para que nos hablara de las cosas de Dios y el maestro para que nos enseñara, para que avanzáramos. Me recuerdo que nos dio 12 meses de clases. Y cuando me llevaron a Citalá a hacer mi examen, entré directo a 6º grado. Wow. Con un año de estudio. Y así fue que mi educación, Así pues, es. desde el principio, yo no soy una persona que me jacto que desde pequeño estuve en las mejores escuelas, ¿verdad? Sino le puse interés, pues. Ahora, esa llama no se ha apagado. Sigue investigando, No, sigue yo no escribiendo. paro, es que, fíjese que hace poco, pues usted sabe que hago muchos videos sobre la salud y me di cuenta que el cerebro, cuando usted para de usarlo en un área que usted lo solía usar, él hace lo que en inglés se le llama pruning, que vendría a ser como podar. Podar. Entonces el cerebro comienza a podar aquellas áreas que usted ya no usaba. Antes, por ejemplo, nos memorizábamos direcciones. Correcto. Números de teléfono. Números de teléfono, correcto. Ahora nota usted lo difícil que es memorizar un número de teléfono señor. y una dirección, Dios mío. Entonces el cerebro va haciendo esas podas. Y sabiendo eso, pues mantengo inquieto a mi cerebro siempre. ¿Cuándo entró en el tema? Y no quiero correr mucho porque tuve una experiencia preciosa, que estábamos de visita en la iglesia Vida Real y fuimos a almorzar un día, creo que fue el domingo, el último día de la campaña. Y fuimos a un lugar muy lindo. Y dice uno de los hermanos de mi pastor, hey, vamos a ir a este lugar, whatever. Cuando llegamos al lugar, que era muy, muy pomposo, muy lindo, en una bahía, dice, aquí traje yo a trabajar a mis hermanos cuando ellos llegaron a Estados Unidos. Esa parte me gustaría hablarla porque la gente no habla del trayecto, solo habla del destino. Sí. ¿A dónde llega y a qué edad llega y a qué llega? Yo llego literalmente menor de edad, 17 años, para cumplir 18. No sabía inglés para nada. Yo literalmente fui a Estados Unidos supuestamente a hacer un dinerito, dejé una mi novia, venirme, casarnos y... Pregunta de examen, ¿ha vuelto a saber o a tener noticias o a ver a esta exnovia de 1980? A los 3 meses de haber llegado, me llega una carta y era un amigo, compañero de escuela, Miguel Ángel Mezquita, que no creo que vea esto porque es testigo de Jehová. Me dice, te tengo una mala noticia, me dice, tu novia ya te engañó. Ay, ay, ay. Concepción se llamaba ella, bonita la muchacha, creo que se mudó a Canadá, no sé, pero nunca más. Nunca la volví a ver. Entonces ahí fui perdiendo el interés, como siempre amando el país, pero pasa algo. Una vez, una pastora, esto ya fue avanzado el tiempo, me dijo, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu visión? Y yo tartamudeé mucho para darle a ella mi visión, todavía no era pastor. Y me dijo, tú tienes que tomar una decisión. Me dijo, tú eres como el hombre que vive con 2 mujeres. O dejas una, me dijo, o dejas la otra. Pero tienes que tomar una decisión. Me dijo, yo soy puertorriqueña. Yo tuve que olvidarme de Puerto Rico para avanzar en este país. Y fue cuando me desconecté un poco de la idea de regresar. Y me casé más con la idea de permanecer. Con la idea de permanecer, y fue cuando todo cambió. Si eso le sirve, ¿verdad? A alguna persona por allá. Creo que es correcto. Porque hay gente que quiere venirse, tienen casas hasta de 3 pisos acá, que no las conocen, o otros que le dijeron que la casa es de 3 pisos y cuando vienen no hay ni un piso. No hay ni casa. Pero volviendo al tema... El hecho de picar piedra, o sea, haber llegado... Sí, fíjese que yo le hice de todo, pastor. Mire, yo
aprendí a costurar. En Estados Unidos las piscinas las cubren durante la temporada fría con un material que tienen bolitas de aire dentro. Y esas bolitas pues calientan el agua para que el agua no se pudra durante El proceso de invierno. el proceso de invierno. Y aprendí a hacer esas cosas en una máquina costuradas y las otras pues costuradas. No, una máquina pegadas y otra costuradas. Fui chef, soy lo que le llaman un tester. Yo voy a un restaurante, le compro un plato y se lo duplico con todos los ingredientes. Le entiendo. Entonces ese fue parte, soy cosmetólogo, me metí a estudiar, ¿verdad? Cosmetología, no sé ni por qué. Y cuando me metí a la cosmetología, pues me salieron ahí unos muchachitos así un poco... Sí, ya y dije, no, aplicando para otro. Ajá. Esto no es. Ajá. Y entonces fue cuando más nos orientamos al tema de la cocina y que abrimos nuestro primer negocio. Pero antes de eso, yo trabajé lavando platos. Lavando platos en un restaurante que la cadena, usted me imagino la vio en algún tiempo, se llamó Howard Johnson's. Sí, claro. Una cadena inmensa, después la compró Marriott. Ellos me enseñaron a ser tester, me pagaron para eso. Y comencé lavando platos. Yo me recuerdo que lavaba platos y veía cómo el cocinero hacía los sándwiches. Veía cómo me enseñaron a darle vuelta al bacon, a cocinar las salchichas, las sausages, a cómo hacer French toast, cómo hacer pancakes, cómo hacer todo eso, cómo poner las hash brown. Y les decía, si me necesitan, ayúdenme. Yo lavaba platos rápido y corría a ayudarlos. Y les encantaba a ellos. Man, miren, no pasaron ni 3 meses y ya yo era cocinero. Y, ¿recuerda qué hizo con su primer buen salario? bueno, en ese entonces yo quedé debiendo $1,000 acá. Por el viaje. Por el viaje. Y tuve que ajustar ese dinero para mandar a pagarlo. Se los mando a mi papá en 2 money orders de $500. ¿Todavía existirán los money orders? Sí, existen. ¿O los traveler's checks? Traveler's checks, sí, pero los money orders también. Y se lo mandé a mi papá y se lo roban, se robaron la carta. Y gracias a Dios, pues, lo logramos recuperar. Y interesante porque quien terminó con esos money orders fue un señor que se dedicaba a cultivar café muy grande aquí en el país. Era terrible, pero es otro tema, ¿verdad? Pero de ahí paso yo a una compañía de construcción que pasé de ganar, yo comencé ganando, pastor, $2.25 la hora. Yo estaba en 3.15. Ah, 3.15. en un pasé a McDonald's. 3.25. Pero ganaba 2.25 porque la escuela, yo me eduqué, mi high school está al lado de la Universidad de Harvard. Ok. Y ahí hice mi high school y bueno, me dieron trabajo, andar limpiando. Difícil porque yo salía a limpiar y cuando salía a limpiar venía una muchacha que era compañera mía, yo me escondía, pero como tenía las llaves de todo, corría con el barril de la basura. Escuché un dato que quiero constatarlo, no estoy seguro. Lo dijo el doctor David Ormachea en una prédica del domingo acá. Y dijo que Harvard fue el primer seminario de pastores en Estados Unidos. No solo eso, fue la primera escuela dominical, fue una escuela dominical. ¿Es correcto el dato? Sí. Qué increíble. Y yo estudié allí, en el ala de divinidades. No me recuerdo si lo llevé a usted cuando estuvo por allá, pero en el ala de divinidades fue el primer edificio. Al lado del ala de divinidades está la primera biblioteca, que es la biblioteca porque fueron 2 escuelas. Fue Harvard y después otra que se dividieron, creo que se pelearon, y surge Andover Newton, que está en Andover, Massachusetts. Y surgen las 2 escuelas. Qué impresionante. Las 2 son buenísimas. Para mí me voló la cabeza cuando Sí. dije eso. No puede ser. Las 2 son Entonces buenísimas. usted estaba ahí laborando y se escondía. Me escondía y cuando ya pasaban seguía haciendo la limpieza, ganando a $2.25 la hora. Y después pasé a $3.25. ¿No había familia? No, ni... Bueno, yo sí me preparé rápido. Fíjese que surge un caso bien interesante. Yo estoy por cumplir los 18 y una familia compra una casa de 6 familias. Y yo pues así con esa vena de emprendedurismo me comienzo a investigar y le digo a otros 2 locos igual que yo, y le digo, fíjense que ¿y sabe quién la compró? La familia con el que me fui. 6 familias, 6 departamentos, 3 pisos, 2 departamentos en cada piso.
y nos vamos los locos. Yo de menor de edad con los otros, casi 18, 19 años, a una venta de casas. Y le dijimos, queremos comprar casa. Y no teníamos nada para comprar la casa. Me recuerdo que era un portugués y nos llevó a ver casas, creyó en nosotros. Y nos muestran una de 6 familias. Y la compramos en $79,000 a los 18 años. Sin nada, su nombre. Ahora me pongo a pensar en estos muchachos que a los 18 años se levantan a las 2 de la tarde sin papeles, sin hablar inglés, menor de edad, y nos dan el préstamo. Qué loco. $79,000, así como comenzamos, ¿verdad? ¿Estos otros amigos se fueron en el trayecto? ¿Siguen comunicándose hoy? Nunca, con uno de ellos me vi hace como 2 años aquí en El Salvador. El otro se desapareció, se casó con una americana, es cristiano, va a una iglesia que se llama Open Bible, por años no lo he visto, pero yo seguí. Ellos se quedaron allá un poco estancados y yo seguí. Pues resulta que de repente me llega la noticia, acabábamos de abrir un restaurante y no nos iba muy bien. ¿Entre estos mismos socios? No, ese ya fueron otros. Fue un hermano mío solo por papá. Y fue este otro socio también de Chalatenango. Pero ahí nos comenzó a ir mal, yo tuve que conseguir un trabajo. ¿De qué era el restaurante? El restaurante era comida mexicana, es uno de los restaurantes más conocidos en Boston, se llama Tijuana. Okay. Ahora hoy. Hasta hoy mi hermano es el dueño. Ese restaurante llegó a ser uno de los mejores restaurantes del estado, porque apareció una publicación en un periódico que se llama Boston Globe, diciendo que era una de las mejores comidas mexicanas y de estar al borde de la quiebra pasó a ser uno de los mejores restaurantes. Tuve que después dejar el trabajo, pero ese trabajo me comenzó a pagar a $27 la hora. Wow. Construcción, arreglábamos aeropuertos, trabajos con el gobierno. Y ahí es cuando me llevé a mi hermano Juan Carlos, que del avión lo saqué y le dije, vámonos. A trabajar directo. A trabajar. Él es menor. Él es menor, él viene a ser el cuarto. Okay. Yo soy el primero, Sonia, mi hermana, la segunda, Vicente el tercero y Juan Carlos el cuarto. Sonia, su hermana, ¿también está en Boston? Ella vive en Boston y también está en la iglesia. Todos estamos en la iglesia, habemos 5 pastores, incluyendo uno de aquí de Metapán. Sí. Uno que no es el único que no le sirve al Señor. Tenemos uno que tiene síndrome de Down, cristiano también, en su mundo, tiene su WhatsApp, tiene su Facebook, sube alabanzas, no es, solo escucha música cristiana. ¿Viviendo en Estados Unidos? No, él vive aquí en Metapán. En Metapán. Él ayuda a estacionar el carro, no sé cómo le hace, pero la gente le entiende, ¿verdad?, dónde meter el carro. Pero todos somos cristianos, todos le servimos al Señor con excepción de uno. ¿Cuándo llega el deseo, el llamado, la confirmación, la temporada de Vida Real Internacional? Fíjese que todo se recuerda cuando Jesús hizo el primer milagro y Jesús le dice a su madre que su tiempo todavía no ha llegado, pero hace el milagro. Bueno, y si su tiempo no ha llegado, ¿por qué hizo el milagro? Yo siento que todos nosotros necesitamos una patadita ministerial. Algunos son una patadota, sí, ¿verdad? Correcto. Bueno, resulta que mi experiencia con las monjitas, ¿verdad? Mi experiencia con el pastor que me hizo el llamado, mi segunda experiencia con mi segundo pastor, que lo agarré haciendo drogas en la cocina, otra crisis de fe, y mi tercer pastor que me botó de la iglesia. Allá, porque yo aquí solo 3 meses practiqué. Entiendo. 3 meses. Y bueno, me entregué al Señor por completo y allá fue en una iglesia Asambleas de Dios. ¿Peleó en algún momento el pastor Luis con algún vicio? Fíjese que mi único vicio fueron las mujeres. Ok. Mire, yo tuve cocaína enfrente de mí, marihuana enfrente de mí, cigarros enfrente de mí. Mi papá fumó puro, fumó pipa, fumó cigarro. Una vez fumé. Mi mamá me mandó a traer 10 centavos de cigarros chuña, le decían entonces. Sí. Que no tenían filtro. ¡Qué cosa! No sé ni cuántos años tenía.
y me agarro los cigarros y me los fumo todos, como 5, y yo veía que el mundo daba vuelta. Y esa fue mi primer y su vez última. y mi última. Yo tengo un compañero de trabajo que usted lo trae en su iglesia también, y él dice que un día tenía esa curiosidad porque en su casa pues todo sano, y fue y compró una cajetilla de cigarros y se la fumó toda en una mañana. Dice que quedó curado. Y así me pasó con la bebida, ¿verdad? En mi mundo cuando no era cristiano, lo único que yo bebía era champán. No me gustó ni el vino, ni la cerveza, ni el alcohol, porque mi papá murió de cirrosis. Hombre. Entonces, cuando mi papá consecuencia del trago. A consecuencia del trago. Entonces, yo el trago lo descalifiqué por completo, ¿verdad? Y no soy un pastor religioso, o sea, yo no creo que... Porque yo trabajo mucho con pastores en Europa que para ellos... Es normal. El mundo del vino es otro, ¿verdad? Nosotros agarramos el vino, la cerveza, el licor y es para embriagar. El europeo no tiene esa costumbre, lo usa más como un digestivo que otra cosa. Pero no, yo tengo un problema con el vino, siempre lo tuve, que me da agruras y nunca lo he podido superar, pasar, ¿verdad? Entonces, el champán, la cerveza fue que mi papá, yo me crié en la ganadería con mi papá y se le había perdido una vaca a mi papá y fuimos a buscarla. Y en ese proceso nos topamos con un señor que vendía chicha. Ajá. Y andábamos una sed y mi papá le dijo, deme un vaso de chicha. Se lo tomó. Le dijo, está dulce, le dijo. Sí, está dulce, le dijo. Démele uno al muchacho. Y me metí un vaso de chicha. Terrible. Mire, yo veía que las vacas daban vuelta. 3 encontré, papá. Otra mala experiencia. No, se duplicaban. Y ese último vicio, ¿cuándo y cómo logró dominarlo? ¿El de la mujer? Sí. Fíjese que yo tuve muchas experiencias viendo a mi papá con el maltrato físico con mi mamá. Bueno, nunca lo vi que le pegara, pero sí había mucho maltrato verbal por el vicio de mi papá, que después lo superó. Fue cristiano 15 años, Hombre, sin tomar nada. Yo me lo gané para el Señor. Bueno. Y eso a mí me marcó bastante. Después de eso, yo, cuando me metí con el Señor, entendí que una de las cosas que Dios más anhela en nosotros es la fidelidad, ¿verdad? No hay peor cosa para uno de pastor que toparse con miembros infieles, ¿verdad? Que hoy le prometen y mañana no. Entonces la infidelidad, yo por ejemplo, yo creo que el divorcio no es un problema, ¿verdad? El divorcio es una consecuencia de un problema. ¿Y cuál es el problema? Pues haber perdido muchos valores, ¿verdad? La honestidad, lo que estamos hablando, la fidelidad, el amor, la comunicación, y producto de eso viene el divorcio. La decisión final. Exacto. A propósito, ¿y dónde conoce a su esposa? Fíjese que yo fui novio de una china, de casarme. ¿En serio? China venezolana, fui novio de una francesa americana, fui novio de una italiana americana. O sea que sí tenía el vicio. Sí, Sí, pero no con buen, o sea, buen fin. Con buen fin Sí. de casémonos, Sí, ¿verdad? señor. Pero había algo en mí que, por ejemplo, los suegros de la francesa americana, por ser latino me discriminaban. Y yo digo, ¿para qué quiero yo esta vida? ¿Verdad? Y así. Veía que el americano de por sí se consideraba superior y estudié psicología, ¿verdad? Y en estudiar psicología me convertí en un consejero que le daba consejería a parejas cuando se juntaban dos razas distintas. Ay, qué curioso. O dos religiones distintas, o dos estados financieros distintos. Y ahí fue cuando me fui dando cuenta de que eso no iba a funcionar. no era para mí. Vine una vez a El Salvador y estaba sentado fuera de la casa cuando pasó una muchacha. Y le digo a mi hermana, ¿quién es ella? Y me dijo, ella vive allá abajo, ¿verdad? Y le dije, me gusta. Y ya le tiré el guante. Nunca ella había tenido, según me cuenta ella, pues nunca había tenido novio, pero le tiré el guante y la familia de ella, pues no me quería, porque yo era evangélico y ellos eran católicos. Recién convertido, recién reconciliado. Sí, señor. Y ella
bueno, nos gustamos y nos comunicamos por cartas por un tiempo. Finalmente me aceptaron y nos casamos por la iglesia evangélica. Acá, en Metapán. Y gracias a Dios, pues, hubieron ciertas luchas, ¿verdad? Nunca con mi esposa hemos peleado, hemos discutido, pero sí hubieron luchas por el hecho que yo le llevo a mi esposa 9 años. Una. 2, pues mi nivel de madurez es otro. Mi nivel educativo es otro. Y soy bicultural completamente. Yo soy bilingüe, bicultural, que no todo bilingüe es bicultural. Y entonces abracé ambas culturas como mías, pues. Y mi esposa no ha abrazado la cultura americana como suya. ¿No todavía? No, ella sigue, ni creo que lo haga. Ella sigue siendo salvadoreña. ¿Y cuántos años llevan ya casados? Fíjese que cuando cumpleaños su esposa. Sí, señor. Son preguntas tremendas. Pero mi hijo va a tener 31 años. No, cumplió 31 ahora en noviembre. Un año antes de tenerlo a él, nos casamos nosotros. Ya llevamos 32 años de casado. Y así que se va para Estados Unidos, pero ella no abrazó, no. No, ella el inglés lo maneja, se defiende, pero no es algo que a ella le interese manejarlo bien. Bueno, a nivel mío yo tengo que rozarme con otro tipo de gente, ¿verdad? Sí. Y usted sabe, en inglés, en Estados Unidos, a usted le detectan un acento y ya lo descalificaron. Sí. Entonces hay que camuflajear el acento lo más que se pueda. Y cuando uno habla español todo el día y hace el switch al inglés, se le zafa la lengua. Sí, totalmente. Sí. Y lo notan, pero la verdad es que lo oculto bastante. Me gusta y me gustaría preguntarle qué consejo le daría a las parejas que hoy tienen este tipo de relaciones. Hoy no son cartas, son llamadas por video, son mensajes. Pero yo tengo una opinión muy mía referente a estas relaciones interraciales. Y digo, bueno, si a usted la valoran y a usted pues la ven como de su mismo nivel, qué bueno, pero estoy casi seguro que no es así. Fíjese que yo me topo, vaya, yo soy, como le dijera, yo nací aquí, pues yo crecí aquí. Yo no conocía a una persona de color en mi vida. Cuando yo conocí el primero, lo conocí en el aeropuerto de Houston, cuando entré a Estados Unidos. Y yo me le quedaba viendo de los pies a la cabeza. O sea, yo nunca lo había visto, porque aquí, usted sabe que hasta 1995 era prohibido que alguien se nacionalizara una persona de color aquí en el país. Entonces, no es que discriminaba, pero sí lo notaba, ¿verdad? Distinto, interesante, bien distinto. Pero ahora no solamente pasa eso. En Estados Unidos a mí me toca casar salvadoreños con guatemaltecos, guatemaltecos con hondureños. Me toca casar salvadoreños con ecuatorianos. Entonces, me toca dar una serie de consejerías. Tenemos un muy buen programa, lo corre Vicente, sobre charlas matrimoniales, prematrimoniales, y son como 9 o 10 charlas. Y lo duro es cuando un día se me casó un jamaiquino de color con una salvadoreña. Y a ella le valía igual porque ella nació allá, ¿verdad? Y tengo una sobrina que se casó con un hondureño garífuna, blanquita ella y el otro moreno, bien achocolatado, pero se llevan bien. Y para ella no es un problema, para él no es un problema. En mi caso, cuando yo tengo una hija y nacida allá y para ella eso no tiene ningún... Sí, no inclina la balanza. No, para nada. Entonces, pero para mí como que me queda eso todavía, que no crecí de esa manera. Sí hay ese pequeño estorbo ahí, si le podemos llamar estorbo, no sé, ¿verdad? Pero ahí vemos de todo. Sí, yo siempre digo, ¿qué le podemos decir? A mí me duele mucho porque veo a la mujer latina, voy a generalizar, que cuando ve otra etnia, otra raza, otra oportunidad, casi siempre. Bueno, nosotros vimos la época de la guerra, cuando UNUSAL estaba en El Salvador, mucho asesor extranjero, e hicieron lo que quisieron con nuestras mujeres en ese sentido y las dejaron abandonadas. Entonces, casi siempre la historia, no dije siempre, casi siempre se repite. Que y de ahí venimos nosotros. Claro. O sea, usted no es como es por casualidad. Sí, o sea, ¿verdad? Los españoles vinieron, hicieron de las suyas y de ahí terminamos nosotros siendo como somos. Pero la verdad,
es de que me he topado con parejas que sí les ha costado superar diferencias. Fíjese que conocí a esta pareja, una salvadoreña casada con un americano. Solo para que usted vea cómo las dos culturas ven las cosas de una manera distinta. Resulta de que nosotros hacemos en algunos fines de semana, casi 6 veces al año, unos retiros espirituales, sanidad interior. Y en esa ocasión me llevé a una salvadoreña casada con un americano. Y entonces la salvadoreña, en medio de todo, es confrontada con un fantasma del pasado, que ella se acostó con otro hombre. Y entonces... ¿Ya casada? No, justo antes. Okay. Justo antes. Y entonces, pero ella era de esas mujeres bien rectas, ¿verdad? Rectas. Y entonces ella consideraba que lo correcto era habérselo confesado a él. Pero no lo hizo. Y comenzó a luchar con eso y le dije yo, mire, fíjese que el latino no premia la honestidad, la castiga. Correcto. Entonces, mejor démosle tiempo. Y me dijo, no, yo lo quiero hablar con él aquí, porque aquí está él. Y ya había tenido experiencias entre un colombiano y una colombiana que se acabó la relación, porque ella le confesó a él, ¿verdad? Y entonces, bueno, si tú lo quieres, siento a los dos y comienza ella a decirle, mi amor, cuando venía por México me violó el coyote y me embarazó. El niño que tú ves en la casa, producto de una violación. Y entre un latino casi que dice, bueno, empaco mi maleta. Así es. Adiós, ¿verdad? Y este tipo comienza a llorar, pero a llorar sin parar. Y yo me quedo ahí. Sí, yo digo, ¿y qué le agarra, verdad? Porque ¿qué le pasa? Y le dice, mi amor, ¿por qué no me lo contaste? ¿Por qué sufriste sola? Wow. Entonces uno ve que las diferencias culturales a veces obran para bien, ¿verdad? No siempre para mal, pero sí yo le recomiendo a la gente que se cerciore bien de todas las diferencias, porque no es lo mismo levantarse a freír un huevito con unos frijolitos y una tortilla, a casarse con una africana que salía a comer harina de yuca y quién sabe qué. Aún en la comida hay esa gran diferencia, en la vestimenta, en lo cultural, ¿verdad? ¿Qué música se va a escuchar? En lo eclesiástico, ¿a qué iglesia vamos a ir? Es tan importante, la época nuestra era, bueno, tengo una pareja, voy a ir donde mi pastor y voy a platicar con él para contarle. Hoy son pocos o nulos los jóvenes que se acercan hasta que ya están con el agua del cuello. Exactamente, y fíjense que lo que pasa es que al consejo se le valora muy poco hoy en día, cuando la Biblia lo exalta tanto, ¿verdad? El consejo es literalmente decirle a alguien, mira, por donde vas a pasar, yo ya pasé. Que es lo mismo que Dios hace a través de la Biblia. Dios no nos manda a obedecer mandamientos porque Él es un Dios terco que quiere que todo el mundo haga las cosas como a Él le da la gana. No, Él sabe que nos vamos a dar en la trompa. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Y no quiere Él pasar ese dolor de ver a un hijo todo reventado. Y por eso nos da el consejo, pero nosotros creemos que sabemos más que Dios. Luis Morales ha llegado a El Salvador de nuevo, ha llegado a quedarse, va a ser candidato a algo. Cuénteme. Ay, no. ¿Cómo están las cosas por Metapán? Fíjese que tengo coreanos amigos que me dicen, láncese para algo. Sí. Que usted tiene lo que se necesita, es una persona que tiene una buena trayectoria, no tiene cola que le pisen. Y fíjese que yo, pastor, he aprendido una cosa. Génesis 1:1 para mí es uno de los versículos más reveladores, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos habla de 3 cosas: principio, tiempo, cielos, espacio y tierra, materia. Son 3 cosas que usted y yo no podemos vivir fuera de esas 3 cosas. Tenemos que vivirlas al mismo tiempo. Aquí estamos a tal hora, ya se nos acabó el tiempo, a tal lugar, en este cuerpo de carne. Entonces, Dios hizo esta cápsula
este cosmos que es inmenso para encapsularnos a nosotros. Para que si Dios nos hubiera creado en la eternidad, en primer lugar, no existe creación en la eternidad porque la eternidad es eterna. Entonces Él agarra esta mesa y le saca una rebanadita y a esa rebanadita Él le llama tiempo. Y esta es la rebanada del tiempo, ¿verdad? Pero que nunca se nos olvide que la eternidad es otra cosa. Entonces yo creo que Dios nos hizo a nosotros eternos. Jeremías capítulo 1, Dios le dice a Jeremías, antes que te metiera en el vientre de tu mamá, yo ya te conocía. ¿Dónde conoció Dios a Jeremías? En la eternidad. Porque la Biblia dice que hay eternidad en nosotros. Dios en la eternidad sopló y nos metió en el momento de intimidad de nuestro Padre y nuestra Madre, y ahí comienza nuestra vida terrenal. Y yo me pongo a pensar, si me pierdo en esta rebanada de tiempo, puede hacer que pierda todo esto. Correcto. Y no quiero arriesgar esto por esto. Y si Dios está más interesado, porque fíjese que Dios no nos ha mandado a ganar gente. Nosotros creemos que nuestro trabajo como pastor es ganar gente. No, Dios nos ha llamado a meter gente en la eternidad, que es bien diferente. De los que ganamos, 80, 70% se terminan yendo otra vez al mundo. A veces porque no hicimos un suficiente esfuerzo para discipularlos y esto. Y a veces porque la gente es terca. Pero yo tengo mi mirada puesta en esto. Y quiero hacer la diferencia aquí en cualquier ser humano que me lo permita para lograr llevarlo allá. Bueno, no llevarlo yo, pero que Dios lo meta allá. Encaminarlo, ¿no? Entonces, cuando me pongo a pensar en la política es algo que todos lo practicamos, de querer o no, ¿verdad? Lo practicamos. El problema es que la política se ha tergiversado. Y ahí tenemos el caso de Guatemala, por ejemplo. Un hombre ganó las elecciones y juran que no lo van a dejar gobernar. Y si lo dejan gobernar, le van a meter un montón de otras personas más que le van a llevar el contrapeso a la balanza, y ahí se corrompió. Hasta lo más puro se puede corromper en la política. Así que no hay posibilidad. No lo estoy pensando. ¿Y usted? No, en absoluto. Ni eternidad ni tiempo, señores. Pero igual, yo quiero agradecer su visita. No hicimos ni pausa, nos hemos comido, 50 minutos. Y tal vez un mensaje para este cierre de año a nuestros televidentes, para el inicio del 2024. Nosotros en El Salvador lo hemos denominado bajo su cobertura. Y hemos tomado la ley de Dios como parámetro. Una persona que se separa de la ley de Dios abandona la cobertura de Dios. Sí. No vaya a esperar que le pegue la señal por donde anda caminando. Pero alguna palabra para nuestros hermanos. Bueno, pastor, ¿cuántos nos quedan? Dele. 2 minutos. Bueno, yo creo en esto, pastor, que así como Dios, fíjese que hizo tiempo, espacio y materia, nos hizo a nosotros con cuerpo, alma y espíritu. Nuestra alma la hizo con pensamientos, sentimientos y voluntad. Y pues nos hizo personas tricótomas, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Literalmente el llamado que Dios nos dio, Él no lo metió en el alma ni lo metió en el cuerpo, lo metió en el espíritu. Y la única manera que nosotros podemos ejercer nuestro llamado en la tierra es conectarnos espiritualmente con Dios, porque ahí es donde está el llamado. Cuando una persona que es cristiana y de repente se va de la iglesia, hablaba de cosas espirituales, pero ya en el mundo dejó de hablarlas. ¿Por qué? Porque se desconectó. Alma que pecare morirá, y alma que pecare, porque literalmente lo que Dios quiere es que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu se alineen. Cuando nuestra alma y el cuerpo se alinean, es cuando viene el pecado, y el espíritu se divorcian del espíritu, y es cuando viene la muerte. Entonces, yo este año andamos casi en lo mismo con usted, pero lo hemos titulado fidelidad. ¿Verdad? Que si hay algo que le prometemos al Señor en diciembre, que se lo cumplamos, porque prometemos miles de cosas en enero primero, y ya para marzo ya las olvidamos. Entonces yo creo que la fidelidad es muy importante para este año que se aproxima. Dios es bueno y nos regala año tras año tras año, pero la pregunta, lo que yo siempre digo, en el tiempo que Dios nos dio, 24 horas le da Dios al pastor Toby, 24 horas me da a mí, 24 horas le da cada pastor. Cada uno de nosotros, pastor, usted lo sabe, hacemos cosas distintas con esas 24 horas. Yo lo que le puedo decir a todos ustedes, especialmente si están en el liderazgo, en el pastorado, hagan de cada 24 horas
lo mejor que puedan para nuestro Dios, porque Él hace lo mejor para nosotros. Si tan solo nos quitara 5 segundos del oxígeno en nuestro cerebro, nos vamos, ¿verdad? Entonces es tan importante que dediquemos este año y los años que nos quedan para hacer lo mejor para nuestro Dios, porque Él hace lo mejor para nosotros. Me encanta. Vamos a vernos pronto acá en casa, una vez más predicando Cuando y compartiendo. me invite. Vamos a armar un buen desorden. Mis amigos y hermanos, nos despedimos como siempre lo hacemos, recordando que a cualquier situación Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.